Hola nuevamente. En este video ahora vamos a ver la resolución del ejercicio número 2 del trabajo práctico 1 de Matemática 1. Recordemos qué se pide en este ejercicio. En el ejercicio 2 se da la gráfica de una función que la llama h. Esta función define a y como función de x. Y entonces se da su gráfica que dice que es esta curva c. Para esta función dada por esta gráfica, en primer lugar se debe indicar dominio e imagen. Recordemos quién es el dominio de una función. Serán todos los valores que asume el conjunto de partida. En este caso, como tenemos una gráfica cartesiana, la función está dada por su gráfica, el eje de las abscisas contendrá a los valores de su dominio. Y observemos qué valores efectivamente de todos aquellos números reales que se encuentran sobre este eje son los que están en el dominio de esta función. Para ello debemos proyectar de cierta forma la gráfica, esta curva, sobre el eje de las abscisas. Observemos que proyectando esta gráfica sobre el eje de las abscisas, vamos a obtener todos los valores de x entre -2 incluido hasta el 4. Todos los valores entre -2 y 4 pertenecen al dominio de esta función. Por otro lado, para determinar cuál es la imagen de esta función, ahora proyectaremos la curva sobre el eje de las ordenadas, obteniendo así el intervalo cerrado -2, 10. Todos los valores entre -2 y 10 son imagen de algún valor en el dominio de la función. Pasemos ahora al segundo ítem. En el ítem B se pide marcar claramente en el gráfico dado los siguientes conjuntos y, en caso de ser posible, expresarlos como intervalos. El primer conjunto que se da, que se llama A, se da por comprensión y nos dice que van a ser los x pertenecientes al conjunto de los reales, tales que el par xy pertenezca a la curva dada. Y si el par xy está en la curva dada, se pide que además el valor de y sea mayor o igual a 0. Si el valor de y es mayor o igual a 0, como esta curva es la gráfica de una función, lo que quiere decir es que la imagen de este x a través de la función h sea mayor o igual a 0. Es decir, que serán los puntos de la gráfica de la curva que se encuentren sobre el eje x o encima de él. Para que y entonces sea mayor o igual a 0, tenemos que sobre la curva los puntos que cumplen con esta condición son todos aquellos pintados de azul. Tenemos toda esta parte de la curva hasta el punto 2, 0. Luego la función es negativa, sus imágenes son negativas, así que no las incluimos. Y por último tenemos el punto 4, 0. La imagen del 4 a través de la función h es 0, con lo cual cumple con esta condición. ¿Sí? Hasta ahí marcamos los puntos que cumplen con la condición que se pide en el conjunto. Pero el conjunto, dado por comprensión, dijimos que los elementos que están en él son los x. ¿Sí? Los x pertenecientes a los reales. Así que para encontrar los elementos del conjunto A pedido, vamos a proyectar estos puntos que quedaron marcados en azul sobre el eje X. Van a ser valores sobre el eje de las ordenadas. De las abscisas, perdón. Entonces, proyectando esta curva en azul sobre el eje de las abscisas, nos queda el intervalo desde -2 incluido hasta el 2 también incluido, y además el punto 4, el valor 4 para x. Lo podemos expresar a esto como el intervalo, como dijimos, cerrado -2, 2, unión, esta u recordemos que indica la unión a este intervalo, además
le sumamos este valor. Este valor también va a estar en el conjunto A. Recordemos que para usar esta operación entre conjuntos, que es la unión, necesitamos justamente dos conjuntos para operarlos de esa manera. Un intervalo es un conjunto y el 4, para ponerlo como conjunto, va a ser un conjunto dado por extensión, así que lo notamos entre llaves. Pasemos entonces ahora al otro conjunto que se da, que es el conjunto que llama B. En este caso nos dice que los elementos en B van a ser pares ordenados x, y pertenecientes a la curva dada, tales que cumplen con esta condición. El valor de x, es decir, el primer elemento que tenemos en este par, debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea que tomamos todos los puntos sobre la curva, ¿sí? X, y en la curva, que se encuentren a la derecha del eje Y, del eje de las ordenadas, o sobre él, ¿sí? Ya que el valor de X debe ser mayor o igual a 0, ¿sí? Acá tenemos el eje X. Para que X sea mayor o igual a 0, la curva se debe encontrar hacia este lado, hacia la derecha del eje Y o sobre el eje Y, que será cuando X sea igual a 0. Entonces, en verde está marcada toda la parte de la curva que cumple con esa condición. Y el conjunto B serán justamente todos estos puntos marcados en verde. El 0,8 está incluido y el 4,0 también, ¿sí? Y todos los puntos de la curva entre ellos. Como en este caso los elementos de B son pares ordenados x, y, no lo podemos expresar como un intervalo, son puntos del plano. El último conjunto que se nos da es el conjunto llamado D, y en este caso nos dice que está formado por los i pertenecientes al conjunto de los números reales, tales que cumplen esta condición, que el par x, y pertenezca a la curva. Nuevamente, como dijimos que la curva es la gráfica de nuestra función h, que x, y pertenezca a esta curva quiere decir que y los valores que se piden para D, los elementos que se consideran en D, serán imagen de algún valor de X. Y además, para que X, Y esté en la curva, Y tiene que ser la imagen de X. Y para que Y sea la imagen de X, X debe estar en el dominio de H. O sea que este conjunto, si son todos los puntos X, Y en C en la curva, tenemos todos los puntos de la curva, pero de ellos que cumplan esta condición tenemos todos esos puntos. De ellos queremos tomar solamente el valor de y, el valor de la ordenada. Es decir, que proyectamos esta curva sobre el eje de las ordenadas, y esto no es más que la imagen de esta función, que dijimos que es justamente el intervalo cerrado menos 2, 10. Ahora, en el ítem C, se pide indicar verdadero o falso para ciertas proposiciones dadas, justificando en cada caso. En la primera de ellas nos dice que la función h es monótona en su dominio. ¿Pero qué quiere decir que una función sea monótona en su dominio? Diremos que será monótona en un conjunto D si tiene un comportamiento definido en D. ¿Qué es que tenga un comportamiento definido? Que una función tenga comportamiento definido en un conjunto dado, quiere decir que dentro de ese conjunto, para todos los valores de x en ese conjunto, la función siempre es creciente o es decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Con que cumpla alguna de esas 4 condiciones en todo el conjunto D, tendrá comportamiento definido. Es decir, que lo que queremos ver es si la función h siempre tiene el mismo comportamiento en su dominio, es decir, si siempre crece o si siempre decrece. Pero para este caso, para la gráfica dada, vemos que la función h será estrictamente creciente desde el menos 2, donde inicia el dominio, hasta llegar al menos 1. Luego, a partir del menos 1 y hasta llegar a 3, comienza a decrecer,
y a partir del 3 hasta el 4, donde finaliza, es creciente. ¿Sí? Es decir, que no posee un comportamiento definido en su dominio, que dijimos que es de -2 hasta 4, con lo cual la función h no es monótona en todo su dominio y la proposición resulta falsa. En la segunda proposición nos dice que si x pertenece al dominio de h, entonces, recordemos que este símbolo, esta flecha, significa un implica, se puede leer como un entonces, es decir, si x pertenece al dominio de h, entonces el valor absoluto de x menos 1 es menor que 2. O, dicho en otras palabras, que si tenemos un elemento en el dominio de h, esto implica que el valor absoluto de ese elemento menos 1 es menor que 2. Veamos un poco esto. ¿Qué significa lo que nos está diciendo la proposición? Si tenemos un elemento en el dominio de h, el dominio de h lo conocemos. Dijimos que es el conjunto, el intervalo cerrado, -2, 4. Queremos ver entonces que si tomamos un elemento en este intervalo, eso implica que cumpla esta condición. O sea que para cualquier número que tomemos entre -2 y 4, para que esta proposición sea verdadera, debe cumplir con esta condición. Pensemos un poco qué nos dice esta condición. ¿Qué significa que el valor absoluto de un número -1 sea menor que 2? Por propiedad del valor absoluto, si es menor que 2, como 2 es positivo, esto es, que lo que está dentro del valor absoluto está entre -2, el opuesto de 2, y 2. Es decir, que tenemos dos desigualdades. X menos 1 es mayor que el opuesto de 2 y menor que 2. Si sumamos 1, como acá lo tenemos restando, vamos a sumar 1 en todos los miembros para que nos quede la x solita. Entonces, nos va a quedar que -2 más 1, que es -1, tiene que ser menor que x, que al sumarle 1 nos queda sola, ya no tenemos el 1 restando, y a su vez esta x tiene que ser menor que 2 más 1, que es 3. Esto expresado como intervalo es justamente decir que x pertenezca al intervalo abierto en este caso, porque tenemos signos de menor estricto, que pertenezca al intervalo abierto -1, 3. ¿Sí? Entonces, esta proposición se reduce a ver si para cualquier número que esté en el intervalo -2, 4 se cumple entonces que pertenece al intervalo -1, 3, que cualquier número que me tome acá, entonces también esté acá. ¿Qué les parece? ¿Eso se cumple? Si los graficamos, nos ayudamos graficando estos intervalos en la recta numérica, tenemos en azul el intervalo cerrado -2, 4 y en rojo el intervalo abierto -1, 3. Podemos observar que el intervalo rojo es más chiquito que el intervalo azul. Es decir, tenemos elementos en el intervalo azul que no se encuentran en el rojo. Es decir, que existirán elementos aquí que no pertenecen acá. ¿Sí? Es decir, que no van a cumplir esta condición. Veamos algún ejemplo concreto. Por ejemplo, si tomamos x igual a -2, pertenece a este intervalo cerrado, es decir, al dominio de h. Sin embargo, -2 no pertenece al intervalo abierto -1, 3. Y veamos que efectivamente no cumple esta condición. Si hacemos el valor absoluto de x menos 1, es decir, de -2 menos 1, esto es el valor absoluto de -3, lo que nos da 3 positivo, que es estrictamente mayor a 2. No cumple que sea menor que 2. ¿Sí? Entonces encontramos un ejemplo de un elemento que está en el dominio de h, pero no cumple esta condición. ¿Sí? Podríamos tomar cualquier otro ejemplo que se encuentre en los pedacitos del intervalo azul que no están pintados con rojo, es decir, nosotros tomamos -2, pero podría ser cualquier otro valor real hasta llegar a 1, incluido el 1, el -1, perdón. Si tomáramos -1 acá, nos queda el valor absoluto de -1 menos 1, que va a ser 2.
y el 2 no es menor estricto que 2, ¿sí? O cualquier valor en el dominio de H que sea mayor que 3 y hasta el 4 tampoco van a cumplir esta condición. Pero con mostrar 1 ya es suficiente para concluir que esta proposición es falsa. Encontramos un X en el dominio de H que no cumple lo pedido. Terminamos así la resolución de el ejercicio 2 del trabajo práctico número 1.